Bienvenidas, bienvenidos. Hoy estamos acá con María, que nos va a ayudar con la clase. Esta es tu sexta clase de tango. Ya mostramos cómo caminar, cómo girar en la pista y cómo la persona que sigue puede girar alrededor de la otra persona en el abrazo abierto y en el abrazo cerrado. Cómo caminamos en el abrazo cerrado y cómo caminamos en el abrazo abierto. Esas fueron las 5 primeras clases. Ahora vamos a ver una forma de girar alrededor de la otra persona y la persona gira alrededor nuestro y seguir caminando. O sea, hacer todo esto conectado y seguir caminando. Entonces lo vamos a empezar desde acá. Siempre vamos a caminar en abrazo cerrado, y cuando queremos hacer algo que no se puede hacer en el abrazo cerrado, vamos a abrirlo, vamos a hacer y vamos a volver a cerrar el abrazo. Esto es para acostumbrarnos a bailar cerrado. Entonces, vamos a empezar haciendo un paso y en el segundo vamos a liberar un poco las manos, el abrazo, y vamos a tratar de venir con nuestra cadera, tratar de ponerla más o menos en la misma línea en la que tiene la cadera la mujer, o sea, este espacio, esta distancia que había entre nosotros, vamos a tratar de cerrarla. ¿Por qué? Porque estoy tratando, imagínense, de girar alrededor de la mujer y después hacerla girar a ella alrededor mío y después seguir caminando. Entonces, cuando una persona gira alrededor de la otra, tiene más recorrido para hacer y tiene que hacer pasos más grandes. Entonces, ahora, en este paso, ya es el paso grande. Me estoy preparando para tratar de pasar, de rebasar a ella, ¿no? Entonces, llegamos acá, fíjense, recuerden que en esto, como vamos en este sistema que están aprendiendo, esta mano no va a agarrar a la otra persona. La vamos a tener apoyada, pero tratando de que ni siquiera haya rozamiento, como en el aire. No apoyada y que la otra persona no se puede mover. Así que esa mano va, mientras hagamos las clases, es bueno que ni siquiera toque. Entonces, cuando no la apoyo, me acostumbro a mantenerla yo, el peso de la mano, y después cuando la apoye la voy a apoyar sin peso. Entonces va a ser muy agradable para la otra persona y no va a haber rozamiento, que es lo que queremos que pase. Entonces vamos a tenerla ahí y vamos a venir adelante de la otra persona. Y acá nos gustaría tratar de meternos acá, de marcar un paso y meternos ahí. El problema que tenemos es que cuando vamos a marcar ese paso, si yo mantengo la mano y me quiero ir ahí, como la mano empuja también, la persona se me va más afuera y yo nunca puedo llegar a pisar sobre la línea sobre la que quería pisar. Entonces necesitamos un truquito. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a marcar que haga una apertura, pero nos vamos a meter, o sea, vamos a cambiar la relación entre la mano y el hombro. Es algo que hacemos bastante seguido. Entonces acá sí logro pisar sobre la línea que generan los pies de ella, el paso de ella. Entonces, si piso sobre esa línea, puedo hacer esto que van a ver ahora. Y seguir en la misma línea en la que venimos. Sí, imagínense que si yo no puedo pasar esa línea y piso acá, al empezar a girar, ahora ya la mujer no puede venir por acá. Me queda del otro lado. Entonces, vamos de nuevo. Al principio dijimos, hacíamos un paso. En el segundo, liberábamos, abríamos el abrazo, dejábamos esta mano y llegábamos cerquita acá. Desde acá ahora, veníamos frente a ella, pasábamos, marcábamos una apertura y pasábamos
la línea de ella. Y ahora sí, ¿qué voy a hacer? Voy a cerrar mis piernas, empujando, trayéndola a ella. Y ella va, si lo hago bien, va a pisar más o menos acá. Y ahí vamos a poder seguir, voy a pisar yo también. Cuando piso voy a cambiar el peso. Y vamos a poder seguir exactamente como veníamos. Entonces, acá, ahí y ahí. Y ahí ya está, hicimos eso que queríamos hacer. Que es una forma de pasar de, ¿cómo se llama? De pasar, de girar alrededor de la persona y que ella gire alrededor mío. Vamos a hacerlo para el otro lado. Entonces voy a empezar ahora con mi pierna derecha en el aire y la izquierda de la mujer en el aire. Voy a hacer un paso, me voy a empezar a ir para afuera, entonces corro todo esto. Siempre las manos tienen que seguir a la misma velocidad, en la misma posición que tenían, como para que la mujer no empiece a girar para otro lado, sino que vaya derechito, como estaba yendo. Por eso esta mano tiene que estar en el aire. Si esta mano me estuviera agarrando, cuando yo empiezo a girar acá, la mujer empieza a girar para allá. Nosotros no queremos eso, queremos que esté en el aire y que entienda solamente a través de estos dos puntos, la marca. Entonces ahí va a ir derecho. Y yo me puedo empezar a posicionar como quiero. Entonces, uno, y en el segundo paso dijimos, yo quiero tener esta posición, o sea, mi cintura más o menos a la misma altura de la de ella. Ahora voy a venir adelante de ella y ahora voy a hacer el mismo truco que hice cuando lo hice del otro lado, pero el abrazo es distinto. Entonces acá lo que voy a tener que hacer es cerrar, marcar que vaya para allá, o sea, aplicar una pequeña fuerza en esa dirección para que la mujer empiece a moverse en esa dirección y mientras pasa eso, ir a cerrar esta parte para poder pasar la línea y pisar acá. Una vez que haga eso, voy a girar todo el cuerpo y ¡chup! La mujer viene adelante mío, o el que me esté siguiendo, cierro el abrazo de nuevo y me voy. Entonces, esto es lindo porque se puede hacer continuamente, terminar uno y empezarlo de nuevo, terminar uno y empezarlo. No tengo el espacio como para mostrárselo, pero voy a tratar de hacerlo con pasos muy chiquititos, a ver si entran dos. Puedo hacer uno y volver a empezarlo. O sea que puedo seguir haciendo esto ad eternum, puedo seguir girando. Lo mismo para el otro lado. En general es más fácil que lo hagamos de la izquierda del hombre porque estamos girando en la dirección contraria a las agujas del reloj. Y girando de esta forma estoy siempre del lado de menor recorrido de la ronda. Entonces nos resulta más fácil. Cuando vengo de este lado, estoy del lado de más recorrido de la ronda. Entonces siempre te voy a hacer los pasos mucho más grandes para poder seguir girando, hacerlo continuamente y poder seguir girando en la pista de baile. Bueno, la mujer acá lo único que tiene que hacer para que esto funcione es moverse con su propia fuerza. El próximo video va a ser para la mujer, cosas que puede hacer la mujer, digamos reglas, que si sigue, todo va a funcionar. Bueno, algunos detalles para que todo esto funcione. Se necesita que la mujer, dijimos, este brazo lo vamos a tener en las clases en el aire. La idea es que yo me pueda mover sin que su cuerpo sienta que yo le estoy marcando algo. Lo mismo cuando, por ejemplo, estábamos viniendo acá, estábamos cerrando esta distancia. Yo estaba cambiando mi relación entre la mano y el hombre. Estaba viniendo acá. Bueno, para que funcione, por ejemplo, para hacer lo mismo del otro lado, para irme cerquita, esta mano no tiene que dejarme pasar. Y esta tiene que seguir empujando en la misma dirección. Ahí.
si yo cuando me trato de meter acá, estoy tirando de esta mano, ella va a estar girando. Todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta, porque nosotros estamos tratando siempre de decirle a la otra persona, darle a entender para dónde queremos que vaya. Entonces, fuerzas aplicadas sobre el eje de la otra persona le indican que tiene que moverse en esa dirección. Fuerzas aplicadas alrededor del eje de esa persona le van a indicar que tiene que rotar. Son dos indicaciones completamente distintas. Nosotros acá queremos que vaya en esa dirección, entonces tengo que mostrar que tiene que ir en esa dirección. Si hago esto, le estoy diciendo otra cosa, ¿eh? Le estoy indicando que tiene que rotar, eso es una cosa distinta. Entonces acá tengo que seguir con esta mano ahí y esta no me tiene que agarrar como para que ella no sienta que tiene que rotar. Y estando acá, venir delante, ahí sí cerrar esta parte, juntar los pies, trayéndola, volver a cerrar el abrazo y chao. Bueno, esto fue todo por hoy, fue una clase bastante larga, es un movimiento muy interesante, nos ayuda a tener una sensación de que estamos bailando, así que bueno, como con todas las clases, lo tenemos que hacer muchas veces para la derecha, para la izquierda y durante 2 o 3 días antes de pasar a la clase siguiente. Bueno, si están disfrutando estas clases, comenten abajo, póngannos lo que les parece, si les parece que algo está bien, si les parece que algo está mal, si les gustaría que les mostráramos otras cosas, digamos una devolución de las clases, estaría bueno en los comentarios, como para que uno entienda si estamos yendo en la dirección correcta o no. Y bueno, suscríbanse, like si les gustó y si lo quieren compartir en las redes sociales también va a ayudar mucho. Bueno, muchas gracias, nos estamos viendo. ¡Chao!